a Guido, a su esposa, gracias a vosotros como iglesia por vuestra confianza, vuestro amor fraternal, vuestra amabilidad, y deciros que me encuentro muy bien entre vosotros y que de verdad, gracias por vuestra acogida. Fue un privilegio también tener esta formación que tuvimos y ya nos hemos ido conociendo, y esta mañana pues le pido al Señor que Él esté con nosotros y podamos aprender de su palabra y podamos edificarnos y dar gloria y gracias a Él. Voy a, si me permitís, antes de empezar a exponer, voy a empezar con oración para que Él esté con nosotros y que el Señor me dé fuerzas también y pueda aplicar su palabra y guiarnos. Así que, con vuestro permiso, empecemos encomendando todo esto al Señor. Gracias, Padre Santo, por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por ser bueno, Señor. Gracias por la fe que tú pones en nosotros. Gracias porque tú has sido siempre un Dios precioso a nuestros ojos. Gracias, Señor, por moverte en medio de nosotros, como tú dijiste, cuando haya dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y tú estás, Padre Santo. Tú estás guiándonos, tú estás llevándonos, tú estás, Señor, enseñándonos, tú estás, Señor, bendiciéndonos, Padre Santo, tú estás llenándonos, Señor, tú estás llevando toda tu palabra, tú estás llevando tus propósitos, Señor, y te damos gracias, porque en tus propósitos, Señor, está en que nosotros podamos conocerte más, amarte más, servirte más y estar en tu presencia y ser bendecidos, guiados, llevados, Señor. Te rogamos que esta mañana tú des poder, Señor. Te rogamos que esta mañana tu Espíritu venga con nosotros, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que podamos ser llenos, que puedas tú aplicar tu palabra, Señor. Y una vez más salgamos edificados, consolados, Señor, y bendecidos en tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como no me conocéis mucho y así, que es de la primera vez, siempre me gusta al principio y así pues hablar de algo tan precioso que es lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces voy a predicar, sin embargo antes quería compartir con vosotros cómo el Señor pues vino a mi vida hace muchos años y cómo tuve la experiencia de conocerle. Mi nombre es Francisco García Fernández y soy de un pueblo de Castilla-La Mancha llamado Tomelloso, allá en la Mancha Profunda. Es un pueblo muy hermoso, Tomelloso, de 37.000 habitantes, y en aquel tiempo no había iglesia. Entonces yo tengo que decir que estudié toda la EGB con los padres carmelitas. Y entonces yo creo que Dios utilizó también esas cosas en mi vida. Recuerdo cuando yo tenía 7, 8 años que iba a hacer la comunión y me regalaron ese Nuevo Testamento que te regalan a veces cuando haces la comunión. Yo creo que aquella fue mi primer encuentro que tuve con Dios. Empecé a leer ese Nuevo Testamento y recuerdo que lloraba, con 8 añitos, yo lloraba cuando leía acerca de Cristo y fue mi primera impresión de Dios en mi vida. Seguí siempre muy católico, con los padres carmelitas. Fue muy, muy bonito que estudié con ellos, los conocía, hablaba con ellos, iba a misa. Y a los 12 años le dije a mi padre que yo quería ser sacerdote. Porque lo precioso es que yo sentía que Dios me estaba llamando. Y como buen católico, ¿dónde te va a llamar Dios? A ser cura, a ser sacerdote. Pues yo se lo dije a mi padre se echó las manos a la cabeza. Porque dice, no sabes lo que estás diciendo. Mis padres no eran tan católicos, eran católicos, pero bueno, un poquito así, no tanto. Y me dijo, no sabes lo que estás diciendo, que tú quieres ser sacerdote con 12 años, tan pequeño, no sabes dónde te vas a meter y lo que estás diciendo. Total, que yo me acuerdo una vez hablando con el párroco, don Esaú, y decía, pues ¿qué vamos a hacer? Si tu padre no quiere, y dice, bueno, tú como el agua, si no, pues por aquí y por allí. Y me dice, bueno, mientras tanto vas a ser catequista. Digo, pues sí, voy a ser catequista. Con 12 años fui el catequista más joven de Tomelloso.
por 3 años di catequesis. Es muy interesante la experiencia. Al mismo tiempo también me pusieron en Cáritas y me encargaba de alfabetizar los niños pobres. Y tengo que decir que a mí eso me ayudó mucho. Con 13 años, 14 años, yo iba a las casas de los niños pobres de Tomelloso. Es muy bonita la experiencia. Y les enseñaba cuentas, les enseñaba a leer. Y eso fue con Cáritas. Y ya poco a poco pues fui teniendo 15 años y empecé a sentir que Dios me estaba llamando. Es muy especial porque yo empezaba a tener una relación con Dios, sentía que Dios tenía un propósito para mi vida y decía, pues claro, ser sacerdote. Entonces yo seguía pensando eso, conocí a los padres franciscanos en su momento, conocí muy especialmente a los padres redentoristas y me fui con ellos a hacer ellos hacen cursillos espirituales, que se llama, en Santander, fui a Laredo. Entonces me acuerdo que tuve una semana con ellos, con los padres redentoristas, con la Virgen del Perpetuo Socorro, y que es lo que te enseñan, tienen su propia Virgen. Me acuerdo que estuve una semana y entonces yo con los frailes, porque a mí eso es que me iba mucho, de los frailes, del hábito y así, pero me sentí un poco que no era lo mío. Yo cuando me vi con tantos hombres, porque ahí son todos hombres, en la Iglesia Católica es hombres con hombres, y yo dije, madre mía, tanta saya, tanto hábito, aquí Cornelio se llamaba, me acuerdo él, todo con hábito, sus cordoncillos, todo, y digo, yo no me imagino así toda mi vida. Tenía más o menos 16 años. Con 17 años estuve en el Opus Dei. Fue muy interesante, estuve yo creo que un año entero conociendo el Opus Dei con 17 años. Y digo, pues a lo mejor Dios me llama por aquí. Bueno, pues me pegué un año rezando rosarios, porque es que te enseñan a rezar rosarios. Además el ora pro nobis, que le gusta mucho el latín, me enseñaban a mirar a la Virgen María, bueno, estatuas de la Virgen, y me leí los libros de José María Escrivá de Balaguer, Camino, Es Cristo que pasa, Amigos de Dios, y así, total, me metí un año bastante con las tertulias del Opus Dei, y yo les dije, yo creo que Dios me está llamando a sacerdote porque llevo ya muchos años y yo siento, pero tengo que estar seguro de mi vocación. Entonces dice, no te preocupes, te ponemos un director espiritual y un plan de vida y si tienes vocación te va a salir. Bueno, después de un año rezando rosarios, te enseñan muchas cosas que no puedo, a mortificar el cuerpo también con un cilicio que te ponías, una serie de cosas muy interesantes, planes de vida diarios, de oración diaria, y lo cierto es que a mí me salió la vocación de sacerdote. Con 18 años me fui al seminario de Ciudad Real y allí me aceptaron para hacer lo que es el cursillo prevocacional, un verano. Entonces, allí es que lo que pasó fue que los del Opus les salió mal la cosa, porque querían enviarme al seminario de Toledo, que estaba muy controlado por el Opus Dei, y sin embargo fui al de Ciudad Real, que estaban en contra del Opus Dei. Entonces me quitaron la idea del Opus Dei. Y estuve una semana con ellos y bueno, hablaban conmigo, yo estaba empezando a estudiar magisterio para ser profesor también. Me dijeron, mira, es mejor que tú termines tu carrera, que estés un poco en la sociedad también, y porque puede costarte mucho encerrarte totalmente en la idea de ser sacerdote, no casarte, estar siempre encerrado y así. Sigue estudiando tu carrera de profesor y poco a poco lo vamos viendo. En ese momento fui a Ciudad Real de Tomelloso. Yo era un pueblerino, la verdad, de un pueblo, y cuando estaba estudiando magisterio, había un pastor que estaba levantando una iglesia nueva en Ciudad Real y tenía una mesa de libros. Entonces fui a la mesa de libros, hablé con él 4 palabras, yo totalmente católico, y él me dice, mira, te dejo un libro y luego lo devuelves. Luego vienes si quieres a la iglesia y lo devuelves. ¿Qué idea se le ocurrió? Yo a la gente que le dejo así un libro, una mesa de libros, casi nadie lo devuelve, pero yo lo devolví. A los 10 o 15 días fui a la iglesia evangélica por primera vez, en Ciudad Real. Yo tenía 19 años en aquel tiempo. Entonces fui y prácticamente le fui a tirar el libro. Digo, mira, a mí no me vengáis con historias,
que yo soy católico, apostólico, romano, es la única iglesia verdadera, y no, este libro, pues no. Entonces ahí lo dejé y ya está. Sin embargo, me quedé a la reunión, me quedé al culto que tenían, y empecé a conocer por primera vez lo que era una iglesia evangélica. A mí siempre me extrañaba, porque claro, era mucho más pequeña que la iglesia católica. Era un grupo, estaban empezando, serían 12 o 14 personas. Entonces me quedé por primera vez y pude apreciar algo especial en ellos. Me di cuenta de que tenían una seguridad de salvación que yo no había llegado a tener, a pesar de que había sido muy católico y muy bien enseñado. Empecé a ver que ellos tenían un gozo, una ilusión también, una seguridad en las cosas que yo como católico tampoco tenía. Y eso me sorprendía, y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que yo tan católico no tenga seguridad de salvación como ellos sí tienen? Porque ellos sí tienen esta certeza y yo no estoy tan seguro. Total, estuve así yendo a la iglesia más o menos unos 3 meses. A los 3 meses les dije, no vuelvo más, porque a mí no me gusta que me laven el cerebro. Entonces, como yo no quiero eso, no me gusta, yo ya me voy y punto, y ya está. Era final de curso de magisterio del año 82, y ya cuando me iba, una niña de 10 años, que era la hija del pastor, me dice, mira, como ya no vas a venir más, te voy a hacer un regalo. Me he comprado una Biblia y te la voy a regalar. Dije, qué bonito. Entonces la había comprado, la Biblia Reina Valera, negra, y digo, bueno, pues dedícamela. Y me puso, de Ruth a Paco, tenía 10 años, que le sirva para encontrar al Señor. Y me puso la fecha, era 2 de junio, o de julio, no me acuerdo, de 1982. Total, yo me fui ese verano a Francia, porque yo iba a ser, y de hecho fui profesor de francés, a aprender francés. Y me llevé esa Biblia conmigo y una carta a los romanos, y empecé a compararla con mi Biblia católica Nácar Colunga. Porque dije, date esta Biblia protestante y va a ser diferente. Entonces yo la voy a comparar. Y me fui a Francia. Entonces, cuando estuve en Francia, yo solo en Niort, cerca de La Rochelle, la parte oeste de Francia, me llevé esa Biblia con 19 años y empecé a leer mi Biblia católica con la Biblia protestante. Y yo fue la primera vez en mi vida que empecé a leer un libro de la Biblia del principio al final. Entonces, lo primero que me venía a la mente era porque Cristo decía, el que cree en mí tiene vida eterna. Claro, lo decía con toda seguridad. Yo empecé a leer, y voy a leer aquí unos extractos, sobre todo la carta a los romanos, la carta a los efesios y la carta a los gálatas y el Evangelio de Juan. Eso es lo que estuve comparando todo ese verano en Francia, de la Biblia protestante de esta niña con la mía católica Nácar Colunga. Entonces yo veía que Cristo, cuando Él dice que el que cree en Él tiene vida eterna, lo dice con toda y completa seguridad. Luego también recuerdo perfectamente, porque empecé a leer Romanos del principio al final. Cuando Romanos capítulo 3, 23, quiero leer aquí unos versículos que a mí me tocaron especialmente, decían 3, 23, 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo me acordaba que había aprendido que justificado significaba salvado, que hasta antes no lo sabía. Entonces digo, o sea que todos estamos destituidos como pecadores de Dios y por medio de Cristo podemos ser salvos, por medio de la fe en Cristo. Y el versículo 28 es clarísimo del capítulo 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y yo empecé como católico, que yo me confesaba una vez al mes, iba a misa todos los domingos, y había domingos que iba 2 veces. Yo empecé a entender que la justificación, que es la salvación, era al creer en Cristo completamente, y dice la palabra que no es por las obras, sino que es por la fe. Luego me acuerdo perfectamente leyendo en Gálatas
cómo coincidía esta idea. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, salvado, por las obras de la ley o los mandamientos, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto quería decir, yo empecé a entenderlo porque lo ponía Romanos, Gálatas, luego Efesios, que la salvación, que la justificación de la persona es por la fe y no por cumplir mandamientos, o, lo que es lo mismo, por seguir alguna iglesia, o por seguir costumbres, o por incluso pensar que tú tienes que ser bueno. Yo empecé a comprender que la salvación era un regalo de Dios por medio de la fe. Luego lo leí y el versículo del cual voy a predicar ahora, ahí ya lo entendí todo, fue en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice, por gracia, que es gratis, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí lo entendí perfectamente. Entendí que la salvación era un regalo de Dios y que jamás me lo habían explicado en la Iglesia Católica. Y yo dije, una niña de 10 años, y aquí que eran pocas personas, hay entendido lo que yo de verdad estaba buscando y lo que era creer en Cristo. Que la salvación es un regalo de Dios, que no es la Iglesia quien te lo da, que no son tus obras, que no eres tú quien lo consigues, sino que directamente al tener fe en Jesucristo, Él te otorga y te da la salvación a todo aquel que cree en Él. En ese momento me acuerdo que ese verano fue maravilloso, yo se lo pedí a Cristo, dije, ahora lo he entendido, ahora entiendo lo que es la esclavitud realmente de una iglesia, y yo le pedí a Él que me salvara. Digo, quiero esta salvación, que la comprendí yo leyendo la Biblia, y por favor, sálvame y dame tu vida eterna. Ese fue un nuevo nacimiento, lo empecé a comprender y volví del verano a Ciudad Real, porque estaba en Francia. Cuando vuelvo a Ciudad Real, fui al seminario y empecé a explicarles a los que iban a estudiar para ser sacerdote conmigo qué había pasado en mi vida, y dije, no, es que Cristo te salva. Es que tú al creer de verdad en Él, yo ya empecé a comprender que el problema que hay para que una persona no sea salvo es la fe. Es que no tiene fe para salvación. Y yo empecé a tener fe y seguridad de salvación. Entonces se lo expliqué a mis compañeros del seminario. Fue maravilloso porque los junté a todos así en una mesa y les digo, porque claro, en aquel tiempo yo era todavía católico, no había empezado a ir a la iglesia evangélica de forma definitiva, y les dije, si esto es un descubrimiento maravilloso, que es Cristo el que te salva y el que te da vida eterna como un regalo, como un don de Dios, no que algo que te tienes tú que ir ganando. Al final no me entendió, yo creo que no lo he entendido, porque me dijeron, sí, claro, tú y esas cosas, hombre, tienes que tener en cuenta las tradiciones también de la Iglesia Católica. Tienes que tener en cuenta también el magisterio de la Iglesia Católica. Tienes que tener en cuenta también que tienes que hacer obras, que tienes que ser buen católico, etc. Y recuerdo, ya hace muchos años, pero yo tenía la Biblia y había unos folios ahí, y le dije, mira, ¿sabéis lo que os ha pasado? Cogí los folios, fui poniéndolos encima de la Biblia y dije, por vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Y él me llamó el rector del seminario, dice, a ver, cuéntame a mí lo que te ha pasado. El padre Lorenzo se llamaba. Y le dije, bueno, eso fue maravilloso. Le empecé a predicar a Cristo, que Cristo te salve. Y digo, ¿cómo no me lo habéis enseñado vosotros? ¿Cómo no pude descubrir la salvación que Cristo te da? Y él me acuerdo que empezó a decir, para. Si yo tenía a mi compañero de estudio en Colombia que estudió y le pasó lo mismo que a ti. Digo, pues mira, para que veas que no soy yo solo. Y bueno, pues eso, en aquel tiempo tenía unos 19 años, con pelo y ya más joven. Pero hice un descubrimiento maravilloso, que el que cree en Cristo tiene vida eterna. El problema que falta es fe, no son obras, es que tienes que tener una fe en Cristo que te salva y que te da la convicción y la seguridad. Y dije, ahora he descubierto lo que yo estaba buscando, por donde Dios me estaba llamando. Y he descubierto que el que cree en Cristo y el que se decide a creer en Él tiene vida eterna, y es la salvación precisamente.
Pues tenía 19 años, entonces hablé con otro chico en Tomelloso, en mi ciudad, y me di cuenta, en ese momento ya empezó mi vocación de evangelista. Entonces hablé con él en Tomelloso, no había nadie creyente allí, y dijimos, vamos a levantar una iglesia, vamos a plantar una iglesia. Y en Tomelloso, en mi pueblo, con el otro chico que se había convertido también, pues allí en un año y medio se convirtieron, juntamos 25 personas, más o menos muchos de ellos convertidos que siguen hasta hoy. Y ahí está la iglesia que el Señor pues plantó en Tomelloso. Ya luego después, voy a hacerlo más abreviado, pues yo seguí como evangelista. En la misión en la cual había conocido el Evangelio me aceptó como misionero, fui a estudiar teología en un colegio bíblico en Inglaterra y ya me mandaron a una ciudad que es Alcázar de San Juan, porque allí hacía falta plantar otra iglesia. Y por la gracia de Dios, en año y medio, 2 años, unas 30 personas. Más o menos el Señor plantó allí una iglesia con esas personas. Y ahí está, una maravillosa iglesia que hay en Alcázar de San Juan actualmente, con, no sé si eran 80 o 100 personas. El pastor es un convertido que yo lo conocí cuando no era convertido, con 18 años, y él fue luego el pastor de la iglesia. Y de eso ya hace ya 35 años. Quiero deciros que la obra de Dios es maravillosa. Con el tiempo, claro, ahora ya hace 5 años que Dios me ha vuelto a llamar otra vez en un ministerio de evangelismo, en donde el Señor me dijo, tienes que evangelizar y enseñar a evangelizar. Y lo dejé, y Dios también proveyó para mí, que yo he sido profesor a tiempo completo, hasta misionero, luego profesor, en donde Dios pues ha provisto para que le pueda servir a tiempo completo en un ministerio que estoy viajando por muchos sitios de España y otros sitios, dando lo que son talleres, enseñanza a evangelizar y enseñar a evangelizar, que es a lo que Dios me llamó. Y le doy gracias al Señor, este es mi testimonio, y ahora quisiera también exponer de la palabra de Dios, leer de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. He elegido este pasaje porque, claro, para mí es muy especial, pues sobre todo el pasaje y sobre todo versículos del 8 al 10 que Dios utilizó para que comprendiera el Evangelio y lo conociera en mi vida. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vemos aquí cómo Pablo establece esa división de personas que están muertas espiritualmente y personas que están vivas espiritualmente. Personas que son pecadores, apartados, mundanos, viviendo como el mundo, a personas que son cercanas, unidas a Dios, que son bendecidas. Personas que son hijos del diablo en su propio pecado, y personas que son hijas de Dios y están viviendo en lugares, están aproximados, están
en estos lugares celestiales con Dios. Dice el versículo 1 que cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Esta es la situación de toda persona que no está en Cristo. Está muerto espiritualmente. Está separado de las cosas de Dios, que no las entiende, no las vive, no es sensible a las cosas de Dios. Y está viviendo como en una caverna que no tiene salida. La única salida que tiene es esta vida. Sus únicos pensamientos son esta vida, pero es ajeno, es extraño a las cosas de Dios. Es víctima, como dice el Señor, de que la paga, dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Desde el momento que el hombre está separado de Dios, tiene un castigo por su pecado. Es la separación, el irse alejando de Dios, la muerte física y la muerte igual o peor, que es la muerte espiritual. Y que poco a poco, esa persona va aumentando su muerte por estar separado de las cosas de Dios. Además, hay un castigo por el pecado del hombre, es las enfermedades, las catástrofes de esta creación. Eso es fruto también de que la creación ha sido maldecida por causa del pecado. Está corrupta, está maldita por las cosas de Dios y por esa causa es por lo que nos vienen enfermedades. Y constantemente ha habido tragedias, constantemente ha habido desgracias en la humanidad y en la creación, porque ha empezado ese proceso de degeneración y de irse apartando del que ha sido el creador y el dador de la vida. También otro castigo que Dios ha dejado para aquellos que se apartan está en Romanos capítulo 1, versículos 21 en adelante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Qué triste es que lo veo tan claro. Cuando aquel no conoce a Dios, tiene solo otra salida: envanecerse, ponerse altivo en sus propios razonamientos. O piensas como Dios dice, o tú te creas tus propios pensamientos. Y aunque tú crees que estás seguro, te estás equivocando. Porque cuando alguien se aparta de Dios, se vuelve altivo, se vuelve como envanecido y se vuelve que él se cree que es algo, pero en el fondo, como dice la palabra, su negro corazón es entenebrecido. Por mucho que la criatura pueda vivir fuera de Dios, no le sirve para nada. Porque no olvidemos que estamos destinados a volver a ese Dios y estamos obligados también a respetar, a seguir y a someternos al Dios que nos ha creado. Porque solamente somos criaturas y pobre de aquella criatura que está perdida y sin su creador. ¿Qué ha pasado entonces? Versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual ya empieza la sentencia que Dios da a las personas que se apartan de Él. Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendecido por los siglos. Amén. Entonces Dios entrega. Es como si Dios dijera, si tú no quieres nada conmigo, el peor castigo que yo te puedo dar es dejarte que te vayas contigo. Ese es un castigo terrible, porque el hombre está lleno de pasiones. El ser humano, por mucho que se crea perfecto, por mucho que se crea autosuficiente,
no puede evitar sus vicios, sus pasiones, sus pecados, su egoísmo. Entonces lo que Dios hace es que dice, vale, ¿no quieres venir conmigo? Pues te voy a ir dejando. Lo primero que ocurre, dice que tanto el hombre como mujer cambian el uso natural por el que es contra naturaleza y se entregan a sus lujurias, con sus lascivias, con hechos vergonzosos. Y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Poco puede durar el ser humano sin Dios, muy poco, porque se sentirá arrebatado por sus pasiones, se va a sentir inclinado a sus malos deseos y va a sentir que aunque quiera no puede dejar de pecar porque sus pasiones, sus tentaciones son fuertes y además que hasta la sociedad te va llevando. Versículo 29 te da una descripción de lo que es la sociedad. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, que son los que hablan mal por detrás de otras personas, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta es la vida misma. Ahora bien, ¿a una persona le pilla todo esto? Pues no. Hombre, hay que entender. En general sí. Yo he llevado en mi vida, yo sé lo que es llevar negocios, ya tengo una edad. Y es increíble el nivel de engaño, de chanchullo, de astucia, de trampa, de corrupción que hay en la sociedad. Cuando decimos nosotros que hay corrupción en la política, cuando vemos corrupción, bueno, yo no os voy a decir, pero es que hay muchísima corrupción, mucho engaño, mucho robo, mucha maldad, mucha pornografía. Es que es terrible lo que pasa en la sociedad y es porque el hombre se ha apartado de Dios y entonces se deja arrastrar por sus pasiones. Una vez te arrastras tú, otras veces te arrastran los demás. Pero al final, esta es una declaración y una descripción total de lo que es el ser humano en general. El versículo 2 de Efesios dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta era la forma de vivir de muchas personas que yo conozco y que muchos antes de ser transformados por Cristo. Era así. Vivían según la corriente de este mundo, es vivir como el mundo te lleva a vivir y no precisamente buscando a Dios. Es en un mundo de corrupción, es en un mundo de maldad, es en un mundo de mentira y es en un mundo de engaño. Eso es la corriente de este mundo. Y como no vengas a Cristo, formas parte de este mundo porque quieras o no, te va arrastrando y te va llevando este mundo. Es más, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, según el diablo. Ni siquiera eres dueño de tu propia vida. En cuanto que te descuidas, te van guiando, te van llevando, te van arrastrando, y el que está ahora llevando a todo eso, dominando, como dice la potestad del aire, es el mismo diablo que está luchando contra Dios, contra la bondad y contra su reino. O sea, aquí quiero decir las cosas claras. Hay una división enorme. O tienes a Dios o eres manejado por el diablo. Y en ese caso eres lo que se llama hijos de desobediencia. Porque quiero hablar claramente. Si no te arrepientes,
Si no aceptas a Cristo en tu corazón, le estás desobedeciendo. No hay otra alternativa. O bien te decides a decir, obedezco a Cristo, me centro en Cristo, lo quiero recibir, o le estás desobedeciendo. El versículo 3 dice, entre los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es hijo de la ira? ¿Qué significa ser hijo de la ira? Pues mira, claramente, en el momento que mueras, en el momento que Dios deje de tener paciencia contigo, te va a demostrar que tú eras un hijo de la cólera, de la ira de Dios, por una sencilla razón, por tu pecado. Todos tenemos pecados, pero hay una diferencia. Algunos hemos sido salvados y perdonados por Cristo, y otros no. Entonces, los que Cristo no te ha perdonado, los que no has aceptado a Cristo, los que no te has entregado a Cristo, Dios te va a decir, lo siento. Aquí hay un juicio, aquí tienes 10 mandamientos, no has amado a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué quieres? ¿Venirte ahora al cielo? No has tenido en cuenta a Dios en tu vida. No le has dado importancia a las cosas de Dios. No le has dado suficiente importancia a las cosas de Dios. No, pues entonces tú no puedes ir al cielo. Pero es que al prójimo tampoco. ¿Quién no ha mentido alguna vez? ¿Quién no ha cogido algo que no es suyo alguna vez? ¿Quién no ha pecado alguna vez? Por eso se llama hijo de la ira. Porque o entras por la salvación y el perdón que Cristo te quiere dar, o sigues, continúas, permaneces siendo un hijo de la ira que Dios te lo va a enseñar en cuanto llegue el juicio a tu alma, a tu vida. Por eso se llama hijo de la ira, porque la única opción que un Dios justo puede hacer a alguien que no ha aceptado a Cristo es castigarle. No tiene opción. Puede decir, bueno, ¿y por qué me castigas? Y Dios te dirá, porque no creíste en Cristo antes del juicio final. Sabías que Cristo quería salvarte. Sabías que yo quería derramar mi amor en tu vida. Sabías que yo quería tener una relación contigo de amor, de hijo a padre. ¿Por qué no le diste importancia? ¿Por qué no te humillaste antes de que sea demasiado tarde? ¿Por qué seguiste un día y otro día y otro día sin darle importancia a tu salvación? ¿Cómo fuiste capaz de no darte cuenta que tu vida estaba en peligro de condenación? Si llevas tiempo viniendo a la iglesia y aún no te has arrepentido, te quiero decir que ahora es el momento. Ahora es el momento. Dios está llamando ahora. Pero no obligues a que Dios te llame toda la vida, porque la paciencia de Dios también se agota. Dios es un Dios justo, es un Dios perfecto. Hoy es el día de la salvación. Pero Dios quiere que le des importancia. Si en este momento alguien te dijera, un médico, que tienes un cáncer en la cabeza, seguro que mañana irías al médico. A ver qué te pasa. Pero el problema de aquel que se condena es que no ha dado suficiente importancia a la salvación de su alma. Es que Dios ha jugado con Dios. Dice la palabra de que si no te conviertes a Cristo en este momento, eres igual que el fariseo. Igual. Miras a los demás en la iglesia. Oh, si yo sé lo que es esa persona. Uy, qué mal que me mira este. Uy, lo que ha dicho. Nadie es perfecto. Pero tú te has parado a pensar cómo eres tú delante de Dios. Porque en el momento que tú no estás convertido a Cristo, es porque te crees que eres mejor que los demás. Y esa es tu equivocación. Juzgar a los demás. No darte cuenta de la enorme, la fundamental importancia que tiene la salvación de tu alma. Y no dejar pasar, que no tienes que dejar pasar ni un día más. El corazón de la persona es como la pólvora. Cuando alguien dice, bueno, es que yo soy mejor que tal. No. El corazón es igual que la pólvora. No arde porque no se le ha puesto fuego. Sé que muchos de nosotros que nos creemos mejores, si hubiéramos nacido en otra historia, en otro momento histórico, en otra familia, seríamos igual o peores que aquellos que hoy día nos avergonzamos.
Potencialmente el hombre puede ser muy malo, porque el corazón es negro, dice la palabra, es engañoso además. Y además es que si no nos convertimos cuanto antes a Cristo, estamos acumulando ira para el día de la ira, o lo que es lo mismo, estás endureciendo tu corazón. Dios llama al arrepentimiento. Dios llama al arrepentimiento, pero tiene que ser cuanto antes. Porque si no lo coges, te estás endureciendo. Y cada vez el corazón se vuelve más encallecido, se vuelve más duro, se vuelve como una piedra, se acostumbra a oír la salvación y no se decide a ella. Y es porque no ves la inmensa gravedad de tu pecado y de tu necesidad. Por eso, cuando Dios llama, puede ocurrir lo que dice en Romanos 2:8, que tienes que dejar de ser insensible, tienes que dejar de ser sentirte autosuficiente. Dice Romanos 2:8, dice, Dios va a dar ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios va a dar, y lo dice claramente, enojo, ira, condenación, porque cualquiera que no se convierta a Cristo está obedeciendo a la injusticia y está siendo contencioso a la verdad. O lo que es lo mismo, arrogante, indiferente, soberbio a las cosas de Dios. Hay que tomarlo en serio cuanto antes, porque si no te pueden pasar dos cosas. Una, que agotas la paciencia de Dios, u otra, que te estás endureciendo tu corazón delante de Él. ¿Cómo puedes cambiar? ¿Cómo puedes cambiar? ¿Cómo podemos aceptar a Cristo? Por medio del arrepentimiento y por medio de ser humildes delante de Dios. Dice, ¿piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen? Es el capítulo 2 de Romanos, versículo 3. Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O te conviertes en el momento que tú oyes la palabra de Dios, que tú oyes que Cristo te viene a salvar, o estás acumulando castigo de Dios en tu alma. Si no conoces a Cristo en esta mañana, cualquiera que me oiga, párate en este momento. Tienes que decidirte con todas tus fuerzas a dejar de vivir con esa insensibilidad espiritual. Tienes que decir, ya no más, ya no más. Si es que a veces por cosas mucho menos importantes nos decidimos mucho más. Si tú hoy supieras que tienes un cáncer, empezarías a estar súper preocupado y la semana que viene irías al hospital a ver cómo me puedo curar. Y hay algo que es peor que un cáncer y es una condenación espiritual y es una condenación eterna y una muerte espiritual, quiero decir, y una condenación eterna que está aguardando a toda persona por causa de sus pecados en el día del juicio. Si has oído esto y no te arrepientes, mucho cuidado, porque la paciencia de Dios se puede terminar. Puedes morir en cualquier momento. Y se puede terminar porque el que no se arrepiente está como jugando con Dios. No le está dando importancia a Dios. Y tiene, yo diría, la mayor importancia la salvación de tu alma en tu vida. Es lo más importante, como dice Cristo. ¿De qué le vale una persona si tiene todo el oro del mundo, pero pierde su alma? Porque lo ha perdido todo. Y el pecado del que no se arrepiente es que no le dio importancia a Cristo y a Dios. Lo sustituyó por otras cosas que le condenan y le endurecen. Y os digo esto, no para que te condenarte ni endurecerte, todo lo contrario, para que pases de la situación del condenado, del perdido, a esta situación que dice Efesios 2, versículos del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si te he dicho y si estoy diciendo que puedes estar condenado y perdido, es para que te salves. Para que por la gracia de Dios empieces a decir, ya no más, no quiero estar perdido, no quiero privarme de las bendiciones de Dios. Quiero pasar de un hijo del diablo a un hijo de Dios. Quiero pasar de un condenado a un perdonado por Cristo. Quiero empezar a sentir cuando Dios dice que nos ha resucitado, que nos ha dado vida celestial, que nos ha sentado en lugares celestiales para mostrar las riquezas de su gracia en su bondad. Que pases de ser un hijo del diablo a decir, ahora soy hijo de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Te lo cambio, o sea, quiero de verdad que empieces a sentir, quiero que Cristo me salve. Quiero tener una relación con Dios de comunión. Que Dios es mi Padre, que me está esperando en el cielo, que me ha dado vida eterna, que me ha amado por medio de Cristo, que ha muerto en la cruz para salvarme. Que lo sientas, que lo vivas, que te transforme y que puedas sentir, como yo sentí, con un cambio de naturaleza, cuando yo me di cuenta y empecé a leer lo que dice Efesios, versículos 8, 9 y 10. Porque por la gracia sois salvos. Además te lo pone gratis. No había otra forma. No lo puedes conseguir por tus obras. No lo puedes conseguir. Solamente por la fe. Por medio de la fe. Esto no es don de vosotros. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dice el versículo 10. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra en griego es poema de Dios. Cuando Cristo te salva, te perdona, empiezas a ser el poema de Dios, la obra de Dios. Porque Dios te ama, Dios te perdona y va a hacer una obra contigo original. En esta vida quiere vivir en tu vida, quiere vivir dentro de ti y va a hacer de ti un poema, un poema. Se va a deleitar en su hijo, va a decir, mi hijo ha cambiado, antes no me conocía, antes estaba perdido, antes era hijo del diablo y ahora es hijo de Dios, vive conmigo, me ama y yo voy a vivir en su vida, lo voy a bendecir, va a vivir para mí, voy a hacer un poema con su vida. Eso es lo que yo descubrí y me encantaría, si alguien me escucha y no lo ha vivido, que pueda decir, yo quiero que Cristo me salve, yo no quiero dejar las tinieblas, quiero dejar de vivir como el mundo y quiero que Dios haga ese poema de Dios en mi vida, salvado por Él.